Buenas noches. Disculpa que no me presente. No diré mi nombre, pero necesito desahogarme. Voy a platicarte mi historia y los nombres que te diga a continuación son de gente que por supuesto que es real. Mi esposa, amigos, pero no van a ser sus nombres verdaderos. Para resumir, nací con un don, o al menos fue así como mis papás siempre se refirieron a ello. Personalmente, yo no diría que es un don, sino un saber, un conocimiento, no sé, algunos le dicen iluminación. Es como una habilidad, por así decirlo. Aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé, y te voy a platicar cuándo descubrí qué son. Creo más o menos que tenía como 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Me acuerdo mucho que en esa ocasión estaba viendo televisión con mis papás cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer que estaba siendo sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veíamos la tele de ella siendo escoltada hacia el juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza con un aura de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese sujeto mataría durante toda su vida. Pero ahí está el detalle. Cuando la persona ya había asesinado, el número tenía un aura, como lo acabo de decir, de malicia, oscuro, rojizo. Pero si la persona aún no había hecho nada, el número era simple, sencillo, a veces hasta con un aura blanca. A partir de allí vi el mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela, yendo hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizás algunas veces algunos unos. A veces podría caminar al lado de un sujeto por la calle y veía su número 3 flotando por encima de su cabeza, que, a decir verdad, me hacía sentir bastante incómodo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencí de que esos unos debían de ser, no sé, tal vez algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin le conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue a Arturo. Conocí a Arturo en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero aún recuerdo cómo me sentí la primera vez cuando, de repente, vi el 5 que estaba sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Arturo? No me parecía posible en esa ocasión y decidí simplemente no seguir pensando en ello. Total, su número estaba con el aura en blanco, aún no lo había hecho. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante una cantidad enorme de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban locos por lo que había pasado con Arturo, pero no sabía qué diablos estaba sucediendo, hasta que empecé a bajar un poco sobre Facebook en mi inicio. Arturo había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Arturo decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, lamentablemente chocó contra otro auto que venía en dirección contraria luego de que Arturo giró en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esa noticia, una parte de mí no pudo evitarse sentirse culpable. Había sabido que Arturo iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Arturo se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta un lado de una carretera. El conductor también era amigo nuestro, iba de hecho en el mismo colegio que nosotros, y él murió al instante. Sus otros amigos, los otros pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Arturo había asesinado a 5 personas esa noche, y yo ya sabía que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis papás al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, sé que nadie lo va a entender,
o hasta ese momento pensé que jamás me iban a entender, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Arturo, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona, después de mis papás, a las que le conté de mi don. Me sentía muy aliviado cuando no se asustó, no me dejó ni me tiró de a loco. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. La verdad me sacó mucho de onda cuando un día se me quedó viendo. Amplió mucho su mirada y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Yo ya sabía desde la primera vez que lo conocí, ella era un 0. Se lo dije y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que ella me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada de todo lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de 1 año cuando me preguntó algo que mis papás nunca me habían preguntado. Hola, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Vamos, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es... Cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13, le dije agachando la cabeza. Oh, por Dios, murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, tonta, obvio que no, contesté incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un 0 al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé en este mundo. Una bebé hermosa y saludable. Le pusimos Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa también se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce, perfecta, con esas mejillas rosadas y esos ojos enormes, siento que mis entrañas se tensan por la culpa, porque cuando veo por encima de su rostro encantador, del rostro de mi hija, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle esto, y sé que tú que me estás escuchando tampoco sabrías qué hacer, pero el día que nuestra hija nació, el número de Melanie también cambió, de 0 a 1.